Diagnósticos integrativos, una historia clínica. Primero le pedimos la afiliación al paciente, dónde vive, qué teléfono tiene, su correo electrónico, pues acaso tenemos que mandarle alguna dieta o alguna cosa especial de la consulta que sea especialmente importante para él. Después le preguntamos sobre todo el motivo de su consulta. Cada uno viene a la consulta por un tema diferente. Después de saber la causa de su problemática que nos trae a la consulta, pues empezamos a preguntarle por su peso, por su talla, qué tipo de agua bebe, qué cantidad de agua bebe, sus antecedentes particulares, sus hábitos. Muy detalladamente entramos en sus hábitos, que es muy importante para nosotros. Después nos metemos con el tema de familiar, si su madre vive, qué patologías tiene, su padre, hermanos, qué enfermedades ha padecido en la familia. Eso también es muy importante, la genética del paciente. Preguntamos qué medicamentos está tomando y qué mezcla de medicamentos está tomando, es decir, alopáticos, homeopáticos, fitoterapia o de suplementos dietéticos. Después le preguntamos qué tipo de operaciones ha tenido en el resto de su vida. Y luego empezamos con los síntomas. Los síntomas normalmente solemos preguntarle pues de arriba abajo, es decir, dolor de cabeza, mareos, vértigos, que si tiene acúfenos, que si tiene pitidos en los oídos, que si tiene los ojos rojos por la mañana, se queda de ojos, se queda de nariz, de boca, de garganta, amargor de boca, cómo traga, si tiene opresión torácica al respirar, si al subir unas escaleras se cansa o no se cansa, qué tipo de digestiones hace, si se le hincha la tripa después de comer, si tiene estreñimiento, diarreas, flatulencias. Si es una mujer le preguntamos por su periodo, si es un hombre le preguntamos cómo orina, si se levanta por la noche a orinar, etcétera, cómo es su descanso. Y bueno, pues nos vamos haciendo más o menos con la historia clínica pues una radiografía externa del paciente, aunque lo tengamos delante, vemos su color de cara, vemos sus gestos, vemos cómo se mueve la silla, cómo nos enfatiza y nos dice las cosas, que también eso es muy importante. En una historia clínica eso no se puede hacer, por ejemplo, por internet, no lo puedes ver tan claramente, no puedes oler al paciente, no puedes ver muchas cosas, muchos signos o muchas cosas importantes que vas viendo en la consulta, no solamente a él, sino al familiar que viene o la relación que tiene el familiar que viene con él, que muchas veces le dice, no, que eso no haces, que tú lo que haces es tal cosa y tal. Y esas pequeñas tonterías, que parecen tonterías, pequeñas disputas entre uno y otro que vienen, la pareja o alguien de la familia, pues te enriquecen un poco la historia clínica. Ese enriquecimiento de la historia clínica te va dando una valoración para darte cuenta si lo que nos está contando puede ir, por ejemplo, por un tipo de terapia física que puede ser acupuntura o puede ser por la homeopatía. Entonces, pues cuando empezamos a preguntarle cosas psicológicas como es él, qué temperamento tiene, cómo se resumiría psicológicamente, que algunos se resumen psicológicamente y otros no saben, qué miedos tiene ante la vida, qué es lo que más miedo le produce, qué alteraciones o qué cosas raras hace que no vea en otras personas. Por ejemplo, hay gente que se tumba a la cama y saca una pierna. Hay gente que cuando se acuesta tose. Cosas, por ejemplo, sobresalientes de esa persona. Si las tuviera, si no las tiene, pues nada. Después miramos la lengua. Es muy importante la lengua porque en la lengua sabemos, según las porciones de la lengua, qué tipo de órganos están más afectados o no, si tiene una saburra blanquecina, si tiene una saburra amarillenta, si tiene no tiene saburra y en cambio tiene la lengua muy roja, en qué partes tiene la lengua roja, etcétera, etcétera. Luego nos metemos con el tema del pulso. Tocamos el pulso, vemos si es un pulso superficial, si es un pulso muy profundo, es un pulso rápido, es un pulso tipo humedad que es resbaladizo, etcétera. Y luego al final nos metemos con el tema alimentario. Le preguntamos qué desayuna, qué come, qué cena y más o menos eso sería una historia clínica integrativa.
Después pasamos al paciente a una máquina de electroacupuntura de Fold y vemos la resistencia del paciente, si tiene un tono vital muy irritado, si tiene un tono vital normal o tiene un tono vital caído, pues ya sabemos algo más del paciente. Después le testamos cada punto de meridiano según la electroacupuntura de Fold para saber ganglios de pulmón, intestino grueso, sistema nervioso, circulación, alergia, metabolismo, intolerancia alimentaria, el corazón, el intestino delgado, que también tiene intolerancia alimentaria al intestino delgado, pueden salir tres, es decir, la alergia, la intolerancia alimentaria y el intestino delgado. Si salen esos tres, pues sabemos que la alimentación suya no es correcta y tiene intolerancias alimentarias. Después de hacer un tratamiento, si volvemos otra vez a chequearlo y vuelve a salir otra vez esas tres intolerancias alimentarias con la alergia incluso, pues entonces intentamos ir directamente a la alimentación para tratar la alimentación exclusivamente, además del tratamiento que le tengamos que poner. En el pie, por ejemplo, pues vamos a medir el bazopáncreas, el hígado, el estómago, las articulaciones, el tejido conjuntivo, que si está muy sucio va a salir muy disparado, la piel, la grasa, la vesícula biliar, el riñón y la vejiga. Todo eso lo hacemos en el primer chequeo y después del chequeo hacemos un tratamiento, pues según lo que veamos en el testaje. Podemos hacer o acupuntura, podemos hacer pares biomagnéticos con imanes, podemos hacer bioresonancia, podemos incluso testarle el remedio homeopático unicista de la valoración de la historia clínica con sus cosas peculiares que hayamos visto en la historia clínica. Y bueno, pues después al final hacemos la receta al paciente, se la damos, va a la farmacia, la compra, empieza a tomar su receta y más o menos pues pasado tres semanas, un mes, vemos al paciente, si no tenemos que verlo antes porque vemos que está muy desequilibrado y con acupuntura vemos que tenemos que hacerle una vez a la semana el tratamiento, etc. Es decir, cada persona que vemos, cada persona que hacemos una historia clínica es una persona diferente. Por eso decimos que la homeopatía, como la acupuntura, como la medicina naturista, como el médico integrativo, ve personalizadamente al paciente, porque nos dedicamos tiempo a escuchar al paciente, a hacerle muchas preguntas muy dirigidas y a lo que más nos interesa, y todo eso nos enriquece e intentamos ir a la causa para hacer que ese paciente, con su patología crónica o no crónica que nos traiga a la consulta, sacarlo adelante. Creo que está muy bien explicado en menos de 10 minutos lo que es una historia clínica integrativa. Tanto nos vale para hacer acupuntura, como para hacer homeopatía, como para hacer bioresonancia, para saber muchas más cosas de ese paciente y nos enriquezca para conocer al paciente personalizadamente. Bueno, pues os dejo este tutorial de historia clínica que no sé si en algún momento lo habéis escuchado, habéis ido a alguna consulta de un médico integrativo, pero realmente es larga la consulta como el tratamiento, más o menos estamos con el paciente entre hora y media y lo que nos interesa pues es sacar al paciente adelante. ¿Que viene con mucha medicación? No pasa nada. Tratamos al paciente con su medicación, intentamos ponerle la homeopatía y la acupuntura, que es física, y podemos tratar con él y poco a poco, pues si va mejorando, pues irá reduciendo sus pastillas o se las va bajando el médico que le lleva o incluso algunos pacientes se la bajan ellos, pero con mucha precaución. Siempre intentamos decir al paciente que somos una parte que podemos ayudarle en lo físico y en lo químico lo tiene que ayudar el médico alópata. Así que dejo este tutorial aquí para que sepáis realmente lo que es hacer una historia clínica de medicina integrativa. Gracias, hasta el próximo tutorial.